La habitación estaba oscura, excepto por una tenue luz que caía desde una lámpara antigua colgando del techo. En el centro, había una única silla. Era de madera, con el respaldo alto y gastado, y aunque la superficie parecía lisa, al mirarla, uno podía sentir el eco de incontables personas que habían pasado por allí. Alrededor de la silla, el aire parecía más denso, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón. La puerta se cerró detrás de Daniel con un crujido que resonó en la habitación vacía, y lo que al principio parecía un simple cuarto de interrogatorio, pronto le pareció algo mucho más profundo. Algo estaba mal. Muy mal. Daniel no recordaba cómo había llegado allí. Las últimas horas eran un borrón. Sabía que había tenido un mal día, una cadena de malos días, realmente. Todo parecía haber ido cuesta abajo en los últimos meses: el trabajo, las relaciones, las deudas. Era como si la vida misma lo estuviera acorralando, y ahora se encontraba en esta habitación sombría con esa silla que parecía llamarlo. Un leve murmullo, como si las paredes susurraran entre sí, llenó el espacio. Daniel no era del tipo que se asustaba fácilmente, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Cada fibra de su ser le decía que no debía sentarse. Pero, ¿por qué no? Era solo una silla, después de todo. Sintió una presión invisible empujándolo hacia ella, sus pies avanzaban sin su permiso. «Siéntate», susurró una voz que parecía provenir de dentro de su cabeza. Se detuvo, desconcertado, mirando a su alrededor. No había nadie más en la habitación. Solo él y la silla. Pero esa voz parecía conocer cada rincón oscuro de su mente, cada miedo enterrado que había intentado evitar. Contra su mejor juicio, Daniel se dejó caer en la silla. Al principio, no pasó nada. El silencio lo envolvió como una manta sofocante, el susurro se desvaneció. Y entonces, de repente, la realidad misma pareció desmoronarse a su alrededor. Las paredes desaparecieron, y la oscuridad lo tragó por completo. Lo primero que sintió fue el frío. Era un frío que no solo invadía su piel, sino que penetraba hasta los huesos, congelando su alma. Miró a su alrededor y no pudo ver nada. La oscuridad era total, pero entonces, una luz parpadeante apareció en la distancia. Daniel comenzó a caminar hacia ella, aunque algo dentro de él le decía que no lo hiciera. Pero sus pies seguían adelante, impulsados por un miedo indescriptible, como si no tuviera otra opción. A medida que se acercaba a la luz, comenzó a escuchar un llanto. No un llanto normal, sino algo desgarrador, profundo, el tipo de llanto que viene de una desesperación que parece no tener fin. Pronto, la luz reveló una escena que Daniel nunca hubiera querido ver. Era él mismo, arrodillado en el suelo de su antiguo apartamento, su vida hecha pedazos a su alrededor. La mesa estaba llena de facturas sin pagar, su teléfono sonaba sin cesar con mensajes de trabajo que había ignorado, y en sus manos, sostenía una foto rota de su exnovia. La realidad de ese momento lo golpeó con una fuerza devastadora. Este era el punto más bajo de su vida. El momento en que había considerado, aunque solo por un segundo, que rendirse era una opción. «¿Recuerdas esto, verdad?», susurró la voz otra vez, pero esta vez no estaba dentro de su cabeza. Provenía de una figura sombría que se movía a su alrededor, invisible pero palpable. «¿Pensaste que no podías más, que todo había terminado?» «No puedo más», susurró, sintiendo como sus rodillas cedían y caía al suelo. «Exactamente», respondió la voz, «porque nunca enfrentaste lo que temías. Siempre huiste».
Huiste del dolor, de la responsabilidad, de las decisiones difíciles. De repente, la escena cambió de nuevo. Daniel se encontró en una calle familiar, observando una versión más joven de sí mismo caminando apresuradamente, con una mirada decidida en su rostro. Recordó ese día. Fue cuando decidió dejar la universidad, abandonar sus estudios por temor a fracasar. No lo había pensado 2 veces, y esa decisión había sido el primer paso en una cadena de elecciones cobardes que lo llevaron a donde estaba ahora. La oscuridad se cerró de nuevo, y la voz resonó más fuerte. Siempre elegiste el camino más fácil, Daniel. Siempre te alejaste de lo que realmente importaba. ¿Qué te hace pensar que ahora será diferente? El terror no estaba en la voz ni en la oscuridad. Estaba en la verdad aplastante que revelaba. Daniel había estado huyendo de todo, evitando el dolor, la responsabilidad, y sobre todo, el miedo a fracasar. Siempre había sido más fácil no intentar, no esforzarse, porque entonces no habría consecuencias. Pero ahora, la consecuencia era su propia vida, desgarrada y vacía. Se arrodilló en la oscuridad, con el peso de sus decisiones aplastándolo, sintiendo el frío devorarlo. Pero no tiene que ser así, dijo la voz suavemente, cambiando de tono por primera vez. Ya no era acusadora, sino comprensiva, casi alentadora. Aún puedes elegir. Daniel levantó la cabeza. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y la silla volvió a aparecer frente a él. Se encontraba nuevamente en la habitación vacía, pero esta vez todo era diferente. La silla ya no era una trampa, sino una elección. El terror había sido real, pero también lo era la solución. No podía seguir huyendo. La silla era un símbolo de todo aquello de lo que había escapado durante años. Sus errores, sus miedos, su incapacidad de enfrentar los momentos más difíciles de su vida. Pero ahora lo entendía. Sentarse en la silla no era el problema. El problema había sido no enfrentarse a sí mismo. Daniel se puso de pie, sintiendo la energía regresar a su cuerpo. Había aprendido la lección. La silla seguía allí, pero ya no le tenía miedo. Porque sabía que enfrentarse a sus miedos, aunque aterrador, era el único camino hacia la libertad. Al salir de la habitación, respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino coraje. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarla. La voz resonó una vez más, suave y reconfortante. Ahora lo entiendes. No se trata de huir, sino de enfrentar. El único camino para superar tus miedos es a través de ellos. Y Daniel, finalmente, eligió enfrentar su vida. Reflexión: la vida está llena de miedos, desafíos y decisiones difíciles. Huir de ellos solo prolonga el sufrimiento. Enfrentar lo que nos aterra, aunque doloroso, es el primer paso para liberarnos y encontrar nuestra verdadera fuerza. No podemos huir de nuestros miedos, pero enfrentarlos es el único camino hacia la superación. Dale me gusta, suscríbete, síguenos y comenta.